Hablamos de todos estos asuntos, pero como decíamos hace apenas unos minutos... Que se nos va Bruno, si no, ¿no? Eso es, comenzamos la semana mirando hacia Rusia y hacia Ucrania. Bruno Navarro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué estrategia está siguiendo ahora mismo Rusia? Porque hoy, 9 de mayo, todos nos pensábamos que se iba a declarar la guerra a Ucrania, pero de momento no estamos en este escenario. Bueno, yo no lo pensaba. Había muchos analistas que sí. Sí, no lo pensaba, no digo que no vaya a ocurrir, pero no pensaba que fuera hoy, precisamente, porque hoy es un día de buenas noticias, el día de la victoria, el 9 de mayo. Es verdad que existía la posibilidad de que Putin declarara la guerra a Ucrania como medida constitucional que le permitiera utilizar los reservistas y los conscriptos, es decir, el personal militar que está en servicio militar. Hay que entender que en Rusia tiene más o menos un tercio del ejército es profesional y 2/3 es de servicio militar. Y ese personal de servicio militar, esos conscriptos, no pueden ser utilizados en una operación militar especial, como se denomina ahí. Es decir, es como si nosotros en tiempos de servicio militar utilizáramos tropas de reemplazo para ir a combatir a Afganistán en misiones de paz, pero que al final tienen combate, ¿no? A la antigua Yugoslavia, etc. De forma masiva Rusia no lo puede hacer. Con lo cual la única forma es, o bien hay una guerra, porque le invaden el territorio o porque declara la guerra a otro país, y en ese momento toda la población que está en armas puede ser enviada a Ucrania. Tampoco es la única herramienta que tiene. Putin tiene herramientas constitucionales que le permiten legislar para hacer una movilización. No solo es declarar la guerra a Ucrania, podía hacerlo de otra forma, pero ninguna de las dos, a mi modo de ver, era idónea para ser anunciada hoy. Lo puede hacer dentro de unos días, perfectamente, y anunciar esa movilización, pero no hoy, que es un día de dar alguna noticia buena, de recordar la gran guerra patria, la victoria sobre la Alemania del Tercer Reich, recordar a sus caídos en esta guerra, que lo ha hecho, etc. ¿Qué pasa? Si esa noticia no la puede dar, porque no es conveniente, aunque la dé dentro de unos días, podía haber dado otra noticia, por ejemplo una victoria, pero no la tiene. Mariupol está ya a punto, porque solo queda Azovstal, la famosa fábrica, y hace ya 2 días que han abandonado la fábrica los últimos civiles, que estaban rehenes, según quien lo diga, de los ucranianos o de los rusos que nos dejaban salir. Yo estoy más de acuerdo con la primera opción, es decir, eran las tropas, precisamente el batallón Azov, quienes les impedían la salida por razones lógicas, de que ahora, una vez que ya no hay civiles en la planta, los rusos ya no tienen ningún miramiento más para poder acabar con ellos por cualquier medio. En todo caso, aunque tarden horas o días en tomar la planta, hoy no la han tomado, con lo cual no puede declarar la victoria en Mariupol. Tampoco en el Donbass. Cuando hace semanas se planteaba el día de la victoria, hoy, la famosa frase de hoy terminará, el 9 de mayo terminará todo, realmente era terminar la guerra, porque ya hemos tomado el Donbass. Bueno, esas buenas perspectivas que tenían los rusos en esta segunda fase de la guerra, en la que olvidamos, porque hemos perdido la ofensiva sobre Kiev, ¿no? Hemos perdido la batalla de Kiev y vamos a centrarnos exclusivamente en el Donbass, pues tampoco la están ganando correctamente. Es decir, la están ganando poco a poco. Hace 2 días tomaban Popasna, que era un elemento clave, pero siguen avanzando muy lentamente. Son victorias constantes, pero muy lentas. De tal forma que a este ritmo la toma del Donbass se puede alargar meses o años, ¿no? Y el problema es que cada día que pasa, los rusos tienen menos capacidades para defenderse de los contraataques ucranianos a los que estamos armando desde la OTAN de forma masiva. Con lo cual, tampoco puede haber una victoria ni en el Donbass, o sea, ni en Donetsk, ni en Lugansk, ni en Mariupol. ¿Qué hace? Bueno, pues yo creo que ha sido bastante lógico lo que ha hecho, y es hablar mucho o algo de la Segunda Guerra Mundial, justificar mucho las razones de la operación militar especial, minimizar la existencia de Ucrania como Estado y unirlo más al relato ruso, a la cosmovisión rusa, de que forma parte tanto Bielorrusia como Ucrania y Rusia son el mismo pueblo, justificar por lo tanto la invasión, la ofensiva. Y eso sí, si hay una noticia que ha dado, por buscar alguna, la única noticia que yo he percibido que ha dado es, al hablar de los caídos, que no los ha escondido, no ha dado cifras, pero no ha escondido sus caídos en esta guerra, sí que ha dicho que hoy mismo ha firmado un decreto para proteger y financiar, por así decirlo, a los hijos de nuestros camaradas caídos, ¿no? Por lo tanto, es una noticia buena para el pueblo ruso, y eso es lo que les ha dado hoy. Dice que ha calificado la invasión de Ucrania de medida necesaria. Sí. Según él, desde principios de año, cerca de las fronteras de Rusia hay preparativos abiertos para una operación de castigo en Donbass, para una invasión de Crimea, y que además en Kiev anunciaron la creación de armas nucleares. Rusia, por tanto, ha dado una represalia preventiva a esos agresores y ha vuelto a calificar las acciones de Moscú como una decisión forzada, oportuna y justa.
Pero que no es novedad, es decir, este argumento Sí, sí. se lleva utilizando desde enero, desde febrero, desde el inicio de la invasión. verdad. Quiero decir, Pero es verdad. bueno, eso ya entra dentro de más de las opiniones que de los hechos, ¿no? Bueno, no, si había no, digo de las tropas opiniones- moviéndose y atacando Donbass, estaban. Digo opiniones porque como los ucranianos no llegaron a realizar esa ofensiva a la que Moscú alude, Correcto. no podemos saber si se iba a producir, ¿no? Pero Y había tenemos- ofensivas. Bueno, había una guerra abierta desde el año 2014, que es lo que se olvida muchas veces. No hablamos de la guerra, no, la guerra lleva 8 años, esto es una continuación de la guerra, con una escalada mucho mayor, pero es una continuación de la guerra del Donbass. Guerra del Donbass que recordemos que fue un intento de independencia de las regiones del este de Rusia, que se sentían ninguneadas y maltratadas por el gobierno ucraniano, y es verdad que razones no les faltaban para sentirse así. Realizan un referéndum ilegal en el cual la inmensa mayoría, por ejemplo en Mariupol, un 90% de la población votó a favor de la independencia, no hay que olvidarlo. Es decir, Mariupol no ha sido rehén de los rusos, sino durante 8 años ha sido rehén más bien del batallón Azov y las unidades más nacionalistas ucranianas, ¿no? Quiero decir, por ver las cosas en perspectiva y no solamente en malos y buenos, ¿no? Cuando hacen este referéndum ilegal, independizan de una forma, por así decirlo, de facto, casi todo el Donbass, no todo, pero casi todo, consiguen hacerse con él, y la ofensiva ucraniana de 2014, lo que demuestra que los rusos realmente no apoyaron a los independentistas del Donbass en masa, no hicieron como hicieron en Crimea entrando, les apoyaron muy ligeramente. De hecho, los independentistas pierden la mayor parte del Donbass y se quedan con un tercio. Entonces, durante 8 años han mantenido, 7 años han mantenido un tercio del Donbass en sus manos y 2 tercios en manos del gobierno ucraniano, que naturalmente ha sido una región totalmente militarizada en ambas partes y con una frontera, con un frente, durante 8 años, imaginemos lo que es 8 años construyendo posiciones defensivas a mano. Es cierto que se oía desde hace tiempo, y no solamente por parte rusa, que los ucranianos podían intentar romper la situación, escudados en que posiblemente Occidente les ayudaría intentar retomar ese 30% del Donbass que estaba en manos ucranianas. Más difícil en manos rusas, o prorrusas más bien, en manos de ucranianos prorrusos. Más difícilmente sería la recuperación de Crimea por razones militares, políticas, demográficas, sobre todo militares, ¿no? Pero sí que es muy posible que hubiera una ofensiva en ciernes. Pero Rusia realmente esto puede estar utilizándolo como como una argumentación, vamos a decir que esto es así. Sí que había un estancamiento. Los tratados de Minsk de 2014, Minsk I y Minsk II, entre los cuales había países de Europa que eran de Europa Occidental que formaban parte de estos tratados, tenían que vigilar su cumplimiento. Rusia, lo que venía a decir previo a la guerra constantemente era que había un incumplimiento por parte de Ucrania constante, puesto que Ucrania se había comprometido a facilitar la autonomía del Donbass, reconocer el ruso como segunda lengua del país, etc. Entonces, esos pasos que se supone que tenía que haber tomado Ucrania no los tomó, y esas fueron las razones, además de una posible ofensiva ucraniana que, repito, yo no tengo constancia ni de que fuera a ocurrir ni de que no fuera a ocurrir. Esas fueron las razones aducidas. Ya digo que hoy no hay ninguna sorpresa en ese argumentario, es el mismo, lo ha vuelto a repetir. Ha sido un discurso muy para el consumo interno, no para el exterior, no ha habido realmente amenazas serias al exterior, ha sido para consumo interno, para justificar la guerra repitiendo los argumentos de siempre. Y eso sí, la noticia nueva para mí es el apoyo a los hijos de los caídos, ¿no? Que le da cierto caché al discurso. No, hay muchas cosas que no entiendo de esto, pero sobre todo, por ejemplo, una que has dicho tú. Si Mariupol el 90% de ciudadanos eran prorrusos, ¿qué ventaja tiene Putin de arrasarla? No es que tenga una ventaja de arrasarla, pero Mariupol tiene que estar en sus manos, porque el objetivo es reconquistar o retomar o liberar, según su forma de hablar, ¿de acuerdo?, su lenguaje. Tiene que liberar Mariupol. Para liberar Mariupol tiene que enfrentarse a las tropas ucranianas, tanto el batallón Azov como otras unidades ucranianas que están allí. Bueno, y entonces hay varias formas de los ucranianos de defenderse, y la que han optado en este tipo de ciudades es bunkerizarlas, es decir, utilizar las ciudades como escudo. Es verdad que el combate urbano es el más complicado, especialmente para el que ataca. Es muy complicado. Entonces, los rusos, ¿cómo hago yo que los rusos no puedan tomar Mariupol o dificultárselo? ¿Irme a la ciudad y combatir a campo abierto?
¿Dejar la ciudad como ciudad franca para que no haya bajas civiles ni destrucción de infraestructuras? No, lo que hago es convierto Mariupol en una serie sucesiva de líneas defensivas dentro de los bloques de viviendas, de las urbanizaciones, de las calles, etcétera, con campos de tiro completamente cubriendo todas las zonas, solapados, etcétera. Y eso es lo que han hecho los ucranianos. Es decir, no estoy diciendo que los ucranianos tienen la culpa, los ucranianos han utilizado lo que veían más cómodo, que es han utilizado la, entre comillas, moralidad de los rusos, porque si los rusos deciden tomar Mariupol, la toman en 30 minutos, pero es que hubieran tomado Kiev. Pasa que los rusos deciden en un momento determinado que no quieren víctimas civiles. Es decir, que es una cosa que viendo la información... No quieren destrozar Kiev, creo yo. Vamos a ver. Viendo la información te das cuenta de que si hay víctimas civiles es porque quieren los ucranianos. Entre comillas, porque quieren entre comillas. Porque están dispuestos. No, perdona. Es decir, oye, no, tú tienes que decidir. Tienes que decidir si te vale la pena poner en riesgo a tus civiles a cambio de no perder la conflagración. Claro, si no te rindes, matan a tus civiles. ¿Qué haces? Yo creo que hay cierta parte de verdad, pero miremos la historia de las guerras y cómo se realizan las campañas. Cuando a mí me invaden y quieren tomar mi capital, yo tengo todo el derecho del mundo de defenderme. Otra cosa es que todo el derecho del mundo. Otra cosa es que yo decida que la población civil debe abandonar la ciudad. Esa es otra cosa. Es decir, yo puedo decidir, como han hecho los ucranianos, que Mariupol es el lugar donde voy a defenderme, no en las afueras donde me van a machacar. Pero no permites que se vayan los civiles. Pero lo que tendrían que haber hecho es, a mi modo de ver, es que los civiles abandonaran la ciudad cuando todavía estaban a tiempo. Claro. En vez de eso, han mantenido a los civiles, hay numerosísimas, lo que pasa es que eso no lo vemos en los medios de comunicación masivos de Occidente, pero uno va cotejando ambos lados y va viendo que no todo está como nos dicen. Y cuando hay tantas versiones sobre no nos dejaban salir, incluidos los de la planta propia de Azovstal, no nos dejaban salir de la ciudad, etcétera, ¿qué ocurre? Que los civiles, los rusos, cuando van a bombardear, van a atacar, tienen que mirarlo con mucho, digamos, cariño. Es verdad que hay muchas bajas civiles, pero las cifras incluso que da la ONU, incluso las cifras que arrojan los propios ucranianos, son sorpresivamente pequeñas, y lo digo con todo el cariño, de lo que podría ser si realmente Rusia estuviera haciendo, y estoy de acuerdo en eso contigo, una ofensiva masiva de bombardeo, de aplanar todo y de no dejar nada. Mariupol ha sufrido los efectos como Popasna, como Severodonetsk, como todas las ciudades del Donbass, donde ahora mismo hay frente, porque los ucranianos, de forma lógica, están defendiéndose en las ciudades que es el mejor lugar para defenderse. Lo que quizás no es tan moral y donde podríamos discutir es precisamente por qué hay población civil que no se le ha permitido o se le ha obligado a abandonar las ciudades antes de que llegue el frente a ellas o una vez que el frente ha llegado a ellas, es decir, señores, salgan. Y la respuesta es clara. Si los rusos saben que tal pueblo, tal ciudad, no hay ya civiles porque han abandonado, la forma de atacar, la forma de utilizar los medios es muy distinta. No pasa nada por arrasar, entre comillas. Pero entonces estoy diciendo la verdad, es decir, entre comillas, vamos a ver, la verdad. Es decir, esa es una decisión que tienes que tomar tú estratégicamente como país. O sea, y si tus civiles además están de acuerdo en ser utilizados como escudos, que es lo que está haciendo el ejército ucraniano. Es decir, ante la avalancha del ejército ruso, que era mucho más poderoso, mucho más numeroso, mucho más fuerte, tú tienes que optar y decir, oye, vamos a ver, ¿pongo en riesgo a mis civiles o no los pongo en riesgo? La única opción de no ponerles en riesgo es rendirme. En las guerras acaba uno de los dos rindiéndose. Yo creo que en esta guerra, honradamente, o gana Rusia o perdemos todos. Esa es mi opinión. Mientras tengan bombas nucleares y estén dispuestos a usarlas, o gana Rusia o perdemos todos. Esa es mi opinión. Estoy de acuerdo en la parte final. Eso, gana Rusia o perdemos todos. Pero repito, para poder proteger a tus civiles y seguir combatiendo, no tienes por qué rendirte, repito. No, puedes proteger a la población civil haciendo que abandone el recinto. Pero no lo han hecho. Efectivamente, pero que la alternativa no era rendirse, no era o combatimos en la ciudad o nos rendimos. No. De acuerdo, no. Te quedas, combates, pero abandonas a los civiles. La alternativa no es rendirse, pero sí utilizar o no a tus civiles como escudos humanos, porque en el fondo, si tú usas a tus civiles, los mantienes ahí, ¿qué estás haciendo? Pues que el otro ejército efectivamente tiene muchas más dificultades para atacar
si tiene algo dentro de la cabeza todavía y si le queda algo de corazón. Correcto. Porque si no tiene nada dentro de la cabeza y no le queda ningún corazón, arrasa la ciudad y ahí hemos terminado. Porque ya me dirás tú lo que les hubiera costado a los rusos acabar con la acería. Bueno, Julio, O sea, pero también tienen que tener en cuenta la opinión pública internacional que se les echaría... Y la rusa. Sí. Y la Pero propia rusa. vamos a ver. Es decir, Pero ¿por qué es no decir, que, son, Te estoy que diciendo no son porque hay solo... contempláis pero el que no lo han que no han hecho dejado por eso. salir los Ya, rusos pero que a el los- argumento a los humanitario hay que tenerlo en cuenta en la famosos guerra. corredores pero- humanitarios que se bombardeaban. ¿No contempláis porque- esa opción? Porque lo han dicho tanto como nosotros, ¿eh? No, yo no contemplo esa opción por dos razones. Primero, porque cuando veo todas las informaciones de ambos lados, las mismas noticias contadas de dos formas, o uno tiene razón o la tiene el otro, Está claro, o en algún sí. lugar intermedio, entre medias, está la verdad o lo más aproximado a la verdad. Mi opinión tras seguir diariamente el conflicto y ver las noticias de todos los lados es que, por lo general, los rusos han dado vía ancha a los corredores humanitarios, porque les interesaba que los civiles abandonaran para tener menos civiles a los que poder ser achacados que les estaban matando. Eso no es lo que se ha dicho. Eso no es lo que ha dicho determinadas partes. No, no, interesadas es que se para ha dicho empezar. aquí. Sí, sí. Bueno, es que... No, simplemente lo digo para que Sí, la sí, gente pero- sepa que no es lo Claro, que claro, hemos es que leído. Occidente consume, si uno ve las fuentes de Occidente, son Ya. exclusivamente el Estado Mayor ucraniano. Entonces, hombre, el Estado Mayor ucraniano un poco la de- tiene además tiene la obligación de mentir, es decir, están en guerra, la guerra informativa, el Estado ucraniano tiene que a dar una través versión de sesgada de los hechos. Associated Press y de France Press. Son los dos instrumentos que han utilizado sistemáticamente para dar una Que sola no te versión crees, de la no te realidad. crees eso. No lo creo. A ver, no es que no haya habido bombardeos puntuales por error o ataques por error, o porque el jefe local estaba muy cabreado por la pérdida de los hombres. O sea, hay mil razones Sí, luego sí. de campo para que excepciones. en lo pequeño... Pero el bombardeo o el ataque masivo, la imposibilidad, no. Generalmente han sido los ucranianos quienes se han negado a aceptar los corredores humanitarios rusos porque estos terminaban lógicamente en Rusia. O sea, yo estoy ganando, yo dejo salir a tus civiles, pero los voy a filtrar yo, a ver qué me estás sacando. A ver si me estás sacando unidades militares perfectamente organizadas para combatir otro día después contra mí. Entonces yo voy a filtrar a esos y termina en mi territorio. Al final Rusia ha tenido que aceptar en multitud de ocasiones corredores humanitarios que terminaban en Ucrania, cuando desde el punto de vista del vencedor, lo lógico sería aceptarlos en tu territorio o la mayoría de ellos por lo menos en tu territorio. Y ha sido Ucrania el que ha limitado esos corredores humanitarios cuando Rusia, en principio, no tiene ninguna necesidad de que haya más civiles en la zona. Y otra Que se vayan cosa. todos, perfecto, y así puedo bombardear y atacar sin miramiento. De cara a acabar la guerra, ¿qué ventaja tiene suministrar desde Estados Unidos, Canadá y la OTAN armas a tutiplén a Ucrania? Yo creo, como ha dicho Julio, que perdemos todos. Esa es mi opinión. Es Y decir, entonces, ¿por qué no se dedican a intentar pacificar el tema? bueno, esa ya es la pregunta, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué Estados Unidos y todos los O que... la ONU incluso misma que suele trabajar. y estamos En siguiendo África detrás. trabajaba para eso. pero- Todos los países que estamos siguiendo, Unión Europea, OTAN, que estamos siguiendo Estados Unidos en esta deriva, en esta escalada, es verdad. Rusia, cada vez se repite más, Rusia necesita una salida, una pequeña victoria aunque sea. Está claro que es el Donbass. Es el Donbass donde están Rusia no puede permitir que el Donbass no sea ruso. A mí me gusta más o menos el tema de la legalidad internacional, me puede gustar más o menos cómo han hecho los rusos. Pero puestos en esta tesitura, yo recuerdo que en tiempos de la Guerra Fría o en otras guerras posguerra fría, pues se ha apoyado a los rebeldes del Tíbet y enviamos ahí por Air América y tal, unos aviones, algo que podamos negar, la negación plausible. Bueno, aquí no estamos haciendo la negación plausible, ayudamos un poquito a Ucrania y tal. es afirmación Estamos en masa. Lo que están publicitaria. repitiendo nuestros magnatarios es, y repito textualmente, os vamos a ayudar a ganar la guerra. Significa que nuestro objetivo desde Occidente es que Ucrania gane la guerra y vamos a poner toda la carne al asador y tal. ¿Y Rusia eso cómo lo ve? Como que estamos matando rusos. Estamos enviando armamento pesado, masivo, que está impidiendo actualmente que los rusos puedan avanzar. Está la guerra a punto de quedar en un estancamiento. Si los rusos se ven contra la espada y la pared y no tienen una salida, puede que la escalada sea horizontal, es decir, movilización masiva de recursos, o puede que tome al final la decisión de escalada vertical, que es la nuclear. Empezando por lo táctico, ya veríamos a dónde llega. Es decir, yo creo que nos estamos excediendo desde Occidente a la hora de ayudar ¿Y por qué? a alguien. Porque nuestro objetivo es destruir a Rusia. Macario. Sí, una pregunta que a lo mejor puede parecer un poco ingenua. Sabemos que Rusia pues, no es una democracia, en fin, en términos como lo entendemos en Occidente, ¿no? Entonces, aunque hay elecciones y tal, me imagino que habrá una oposición, al menos una oposición tolerada. Si toda la opinión pública rusa, digo la que se manifiesta en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? En la Duma, como se llame
el Parlamento ruso apoya la guerra. Y lo mismo te pregunto en Ucrania. O sea, Ucrania se supone, tampoco creo que sea una democracia muy perfecta, pero me imagino que los parámetros serán un poco más similares a los de Occidente. ¿Existe alguna oposición a Zelensky? ¿Hay alguna, o diríamos todas las fuerzas políticas han cerrado filas, como suele ocurrir muchas veces en la guerra, ¿no? En la ¿Se ha metido en la cárcel a sus opositores, Zelensky? Yo creo que antes de la guerra, eso, quiero decir, Occidente está con Ucrania. Todos estamos con Ucrania. Y entonces, ¿qué ocurre cuando estamos con Ucrania? Que viene la gran mentira. Y es el blanqueamiento de Zelensky, el blanqueamiento del régimen ucraniano. Claro. Es decir, como tenemos que apoyar a un bando, ese bando ya es bueno, bonito y barato. Y no es verdad. Antes de la guerra, en cualquier índice de democracia que miráramos, estaban bastante a la par Rusia y Ucrania. Es decir, los índices suelen hablar de democracia plena, entre la que, por cierto, España generalmente no cae, democracia imperfecta, entre la que suele estar España, democracia fallida, Estado autoritario y Estado totalitario. Estado totalitario podría ser China, podría ser Corea del Norte, y Ucrania y Rusia oscilan entre democracia fallida y Estado autoritario. En el índices de corrupción, de oligarcas, Zelensky es un fruto, no era oligarca en sí, es un fruto de la oligarquía que le ha puesto allí y que se ha rodeado de toda esa camarilla, ¿no? Es decir, nosotros podemos apoyar a un bando, deberíamos ser suficientemente consecuentes y honrados para poder apoyar a un bando si creemos que es justo, que es acorde a los intereses de España, y a la vez criticar algo. Pero esto parece como que nosotros estuviéramos en guerra, porque cuando uno es verdad que está en guerra, debe mentir, la desinformación es parte de la guerra y uno tiene que dar un mensaje a los ciudadanos, un mensaje al extranjero muy concreto donde se oculten determinadas cosas porque estás en guerra y estás en sobrevivencia. Pero Europa Occidente no está en esa guerra y sin embargo hacemos exactamente lo mismo que está haciendo Ucrania, que está haciendo Rusia. Entonces, yendo a esto, es decir, Ucrania no es más, y como ha dicho Julio, es que actualmente donde hay más partidos políticos prohibidos y líderes opositores detenidos es en Ucrania, donde se han prohibido los partidos opositores, los partidos prorrusos y los partidos de izquierda, que no siempre coincide. Hay partidos prorrusos que no, el comunismo pues, o la izquierda se les hace extraña, ¿no? Entonces todo eso está prohibido. ¿Puede tener lógica porque Ucrania es un país que está en guerra? Puede tenerlo, pero digámoslo, es decir, no ocultemos la situación. Yo puedo entender que un país en guerra que lucha por su supervivencia, su integridad territorial, tal como ellos la entienden, esté así. Y luego el apoyo. El apoyo parece que solo hablamos de los ucranianos pro-ucranianos o étnicamente ucranianos. El problema que tiene Ucrania es que es un crisol, realmente es, sobre todo las dos naciones étnicas son ucranianos y rusos. Hay un 20% de rusos étnicos, hay un 30% de rusos mínimo que tienen el ruso como lengua materna. Y hay un mínimo de un 40% que en determinados momentos ha oscilado un 50 o un 60 cuando ganaban personas como Yanukovych, etcétera, que viven y miran hacia Rusia y no hacia Occidente. Y cuando olvidamos eso, vamos a lo que vemos en la televisión, una Ucrania unida, monolítica, que habla ucraniano, que piensa ucraniano, que siente ucraniano y que es pro-occidental, cuando no es así. Y de hecho, después me remito, lo que vemos en Donbass, lo que vemos en Crimea, pero también en el resto de otros oblasts, estos que decimos ahora, ¿no? Las provincias, ¿no? Como la provincia de Jersón, como la provincia de Zaporilla, donde hay una mayoría de rusos o de prorrusos, ¿no? Entonces, ¿apoyan a Zelensky? Yo creo que ahora mismo Zelensky tiene el apoyo mayoritario porque está en guerra y ahí es fácil, y nadie plantea ahora mismo otras cuestiones, o básicamente nadie, del sector pro-ucraniano, del sector de la nacionalista que considera la Ucrania de la frontera que conocemos como la única posible. Ese sector, esos ciudadanos, apoyan yo creo que masivamente a Zelensky, estoy de acuerdo, pero nos olvidamos de esa otra parte, de ese otro porcentaje muy elevado de ucranianos, técnicamente ucranianos, que no se sienten en absoluto que forman parte de esto. En cuanto a Rusia, yo creo que actualmente, justo previo al 24 de febrero a la invasión, y recordemos que ya parecía que podía haberla, y Rusia ya estaba haciendo una acumulación de tropas enorme en la frontera que podía dar pruebas a su pueblo de lo que se tramaba o de lo que estaba ocurriendo, y esa escalada no gustara. Bueno, pues en las últimas encuestas de popularidad objetivas, no las que puede hacer el propio Putin, ¿no?
estaba en un 60 y tantos muy alto, en un 70%. Es decir, está subiendo incluso, estaba subiendo en febrero respecto al año pasado del anterior. Ha tenido popularidades del 80%, del 70%. Se mueve siempre en el rondo, en el 70%. Habrá bajado, claro que ha bajado algo, cuando hay muertos, las familias, etcétera. Los movilizables, mañana si les llevan a la guerra, que están viéndolas venir, dicen a ver si van a llegar a la guerra, o sus familias, pues puede que baje todo eso, gente que está sufriendo más los problemas económicos, que no son tantos como se sospechaba, al final el rublo sobrevive, etcétera, y bueno, van aguantando ahí, pero hay gente que lo está sufriendo, ¿no? Pues claro que le baja popularidad. Por debajo del 50%, yo no creo que hoy, lo que pasa es que hoy ya es imposible saber la popularidad porque ahora no las van a hacer, ¿no? Pero cualquier encuesta de popularidad, yo creo que todavía sigue teniendo el apoyo de una mayoría, por lo menos una mayoría, un 50+1, ¿de acuerdo?, de los rusos la sigue teniendo. El día que eso vaya bajando, porque la guerra se le enquiste, se alargue durante meses y años y una victoria clara, muriendo con una sangría de ciudadanos, pues eso puede variar, pero hoy por hoy yo creo que sigue contando con la mayoría, pero repito, necesita una victoria relativamente rápida. Si la guerra se le enquista, va a tener que hacer algo, porque el Donbass puede estar otros 8 años, la diferencia es que con tropas rusas muriendo allí, ya no son los independentistas. Entonces, la cosa es complicada. Hay alrededor de eso cosas interesantes, por ejemplo. Es muy interesante la evolución que ha tenido Alemania, la posición de Alemania en estos 2-3 meses últimos. Sí. Es muy interesante la posición de Hungría, que en la práctica está vetando algunas de las decisiones que quiere tomar la Unión Europea y que la Unión Europea, como siempre, se olvida de los más pequeños o de los más débiles y quiere tomar sus propias decisiones cuando hay países que no pueden asumirlas, no pueden castigar de esa manera a su población. La posición de Moldavia, que también es muy interesante, la de la propia Rumanía y, sobre todo, desde mi punto de vista, la durísima posición de Polonia. ¿Vamos con ello? Sí, una cosa solamente, porque es que es una cosa que me choca mucho a mí. Se está criticando a Hungría porque no está dispuesta a dejar de comprar el diésel, ¿no? Y no se critica a Alemania que no está dispuesta a dejar de comprar el gas. Y eso me deja muy... Depende de quién sea el presidente. Rusia ha vuelto a batir el récord de ingresos en abril por venta de gas y petróleo y los ha incrementado concretamente de abril a abril un 50%, 1,8 billones de rublos. Lo tenéis la información en el Telegram. ¿Eso porque vende más o más caro? Está vendiendo más y más caro. Sobre todo más caro. De todos modos, por ejemplo, otra cosa que no entiendo, cuando se dice, con eso están financiando la guerra. Eso no es verdad. Con eso están financiando la Rusia antes de la guerra también. Con lo cual se supone que lo que gastaba antes no va a dejar de gastar después. A ver, lo de financiar en una guerra también hay que entrar en la letra pequeña, ¿vale? Los soldados los estabas pagando igual. Por eso. Son soldados profesionales que tienen su sueldo. Igual les estás pagando un poco más, pero les estás pagando igual. La gasolina, que yo sepa, en Rusia puede costar lo que tú quieras que cueste, porque tienes petróleo para... Pero sí cuestan la guerra. Sí cuesta. ¿El qué? ¿Qué cuesta? Cuesta... Dinamiza tu propia industria interna de armamento, es decir... Bueno, pero dinamiza la industria... Lo ha hecho en el pasado con... Dinamiza, pero tiene un coste que no es recuperable, es decir, tiene un coste enorme. Todas las guerras en las que nosotros nos hemos metido han tenido un coste siempre. Un coste enorme en personal, que queda en tu país si no compras el armamento fuera. Bueno, claro, pero... Y en personal porque pagas a tus propios trabajadores. Es decir, que ojo, porque desde el punto de vista de la macroeconomía, la guerra dinamiza una economía. Sí. Algunas personas, ¿no? Dinamiza algunos sectores, claro, pero como siempre. Y pruebas Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Pero a Rusia le está costando, cada día de guerra le está costando una barbaridad, no recuerdo las cifras, pero son enormes, porque está gastando, le están destruyendo vehículos, aeronaves que tiene que reemplazar. Cuestan cuestan mucho dinero. Le está costando las municiones... ¿Cuánto cuesta un tanque? Municiones... ¿Pero qué significa que cuesta mucho dinero? Vete hasta abajo. ¿Lo que cuesta un tanque? Vale, que tienes que comprar, ¿qué? Material, ¿no? ¿A quién? A una fábrica rusa. Vale, pues sigue costando igual. Vale, sí, pero va para allí. No, va para la fábrica rusa. No, quiero decirte que tiene un efecto dinamizador muy fuerte también. Es decir, siempre y cuando no necesites comprarlo como le pasa a Ucrania, que tiene que comprarlo todo fuera. Ucrania sí que está arruinada y se ha arruinado para 20... Eso es cierto, pero los rusos, repito que con estos gastos enormes, gastos en personal, los muertos, las pensiones,
la gasolina, la gasolina que se está consumiendo en esta guerra es enorme. Sí, claro, es decir, la gasolina, imagínate. para los aviones, los misiles, toda la tecnología que están gastando y que tienen que ir reponiendo, y que es verdad que que ese dinero va a la infraestructura armamentística rusa, es privada básicamente, y semiestatal, pero luego lo estás retrayendo de otros gastos que podrías tener para el pueblo Eso sí. Claro, entonces, no es la situación de Ucrania, la de Rusia es mejor y efectivamente al final es financiar la guerra, claro, indirectamente. Tú estás financiando tu país, es decir, con el petróleo financia la guerra, pues el petróleo financia su país. Evidente. Y entre otras cosas, su intervención en Ucrania, pero también las pensiones. Bueno, háblame de Alemania, Bruno. Bueno, a mí yo creo que Alemania lo mejor es volver a ver, yo creo que todo el mundo debería volver a ver la rueda de prensa entre Biden y Scholz, aquella en la que a Biden, al principio, ¿no?, cuando Biden quería mantener el Nord Stream 2, y Biden dijo, no, le vino a decir, no, lo vamos a cortar, no lo vamos a permitir. ¿Cómo? Pues es un proyecto alemán. Y la gente le preguntaban los periodistas a Scholz, dinos esto que ha dicho Biden, delante tuyo, aquí al lado, dinos algo. Y no dijo nada. Achantó, agachó el lomo, y me di cuenta de hasta qué punto Europa está absolutamente pillada, entregada y vendida a Estados Unidos cuando no es capaz de defender sus intereses nacionales y entregarse a la pobreza energética en aras de que el mandatario que realmente manda, que es Biden, pues decida lo que tiene que hacer su país. Yo creo que a partir de ahí Alemania yo creo que está intentando salvar los muebles a la vez que no tiene más remedio, o cree que no tiene más remedio que obedecer a su jefe, ¿no? Pero lo mismo otros países, ¿no? España pero misma, el caso de Alemania es realmente llama la atención. ¿Y por qué? Supongo que porque si Alemania le dice a Estados Unidos que no le va a comprar esto y lo otro, el mayor exportador del mundo después de China es Alemania, no olvidemos, o incluso antes que China, es decir, es el mayor exportador del mundo. Y miraros a dónde exporta China, dónde exporta Alemania, qué es lo que exporta y con qué margen y con qué valor añadido, y lo veréis. Es decir, hay una dependencia brutal, pero claro, está por el otro lado el juego que hizo Merkel durante muchísimos años con Schröder en Gazprom, de depender prácticamente al 80% del gas ruso. Es decir, están pillados por todas partes. Y Alemania tiene una posición, desde mi punto de vista, de una endeblez enorme. Y al otro lado, ¿qué hay del caso como señalabas tú antes, de Polonia? ¿Cómo está jugando sus cartas? Bueno, yo creo que Polonia, claro, aquí hay una diferencia notable, ¿no?, entre Polonia y Hungría en ciertos aspectos, ¿no?, ideológicos, aunque comparten a la vez postulados, ¿no?, de Visegrado y demás, pero yo creo que Polonia, yo puedo entender la postura polaca, de los estados bálticos también, etcétera, que ven una amenaza existencial o determinada amenaza a la nueva Rusia de Putin, que intenta tener su hueco en el mundo y decir hasta aquí hemos llegado, no quiero que avancéis más y demás. Yo puedo entender esa postura, otra cosa es que la pueda compartir o no. Entonces, yo puedo entender la postura polaca, pero mi postura como español es que yo tengo unas amenazas muy distintas que no son Rusia. Mis amenazas, a no ser que consigamos que Rusia sea la amenaza principal y que empiece una guerra que yo no buscaba, mi postura como español es que mi amenaza viene del sur. Y que precisamente por todo esto que hemos creado, esta escalada y esta guerra, que hemos ayudado, no digo que seamos los culpables, al final Rusia es la que ha invadido, pero que hemos ayudado a que esto ocurra, lo dijo el Papa el otro día, digamos que echó la culpa a la OTAN los perros de la OTAN, ¿no? Sí, los ladridos de la OTAN han ayudado y animado a que ocurra esto, ¿no? Y en vez de eso, entonces, nuestro peligro que viene del sur, que ahora en la cumbre de la OTAN del mes que viene en Madrid, donde se va a revisar el concepto estratégico de la OTAN y donde antes de todo esto, hace un año, contábamos con que, aplacado el tema del este, por fin Europa iba a decir, los países del sur íbamos a poder ver reflejado en la concepción estratégica de la OTAN nuestras necesidades del sur, y quién sabe, quizás, como pide Vox, que Ceuta y Melilla, bueno, eso lo veo probable con la relación Estados Unidos-Marruecos, pero que por fin Ceuta y Melilla estén bajo el paraguas de la OTAN y todas esas cosas que no están. En vez de eso, hemos conseguido que de esto no se va a hablar prácticamente, se dirá algo para cubrir el expediente, pero nuestras necesidades, nuestra protección no se mira la de Polonia,
Se mira la de los países bálticos, se mira Finlandia, se mira sobre todo Ucrania, y nadie está mirando a lo que necesita España, Italia, Francia realmente, que es muy distinto y donde nuestras amenazas y riesgos, y lo vemos diariamente y desde el año pasado especialmente, están en el sur. están en el sur. De hecho, la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, publicada en diciembre, y que es la que va a estar vigente durante a lo mejor 4 o 5 años, dice textualmente, cita a Marruecos 3 veces, 2 para nada y 1 para decir que son nuestros grandes amigos. Eso es todo lo que decimos de Marruecos. En cambio, citamos numerosas veces a China y a Rusia. China yo puedo entender por un tema global, económico y tal, pero Rusia, y en cambio Marruecos son nuestros grandes amigos. Que vamos ahí, estamos totalmente también vendidos, no hemos hecho esa gesticulación como Scholz en una rueda de prensa, pero en la práctica la estamos haciendo. Ese documento de estrategia nacional es básico, es prácticamente desconocido. Totalmente. Lo hace el Ministerio de Asuntos Exteriores y es de presidencia y es un documento importantísimo. Ahí están digamos, hacia dónde iban y qué quieren hacer en términos de política exterior el gobierno de España, y vale la pena leérselo. Y lo que dice Bruno es verdad, es una cosa de no creer cuando lo lees. Aquí lo que tenemos que dejar. Bruno gobierno. Navarro, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por Muchas gracias a vosotros. A ver si vienes más. Muy bien. Le invitaremos.